Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Paz y bien, queridísimos hermanos de Radio Católica Mundial, bienvenidos a este espacio de Conectados. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo una vez más por la gracia de Dios en directo desde Cali, Colombia, este espacio radial llamado Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Les acompaña la hermana Teresa de Jesús Y la hermana Iris Consolata. y bueno, no está de más decirles que aprovechen para escribirnos a través del chat de las redes sociales, también todos aquellos que quieren de pronto contactarnos a través de nuestro correo electrónico info@comunicadoras.org. Y bueno, creo, hermanos, que es importante siempre iniciar nuestro programa pidiéndole al Señor la luz, la fuerza, su amor, ¿verdad? Porque es un espacio en donde nos vamos formando, en donde nos vamos nutriendo también con estos temas que van dejando huella en cada uno de nuestros corazones. Así que, ¿les parece si nos unimos a la fuente de la vida, que es Dios mismo? Así es. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, en esta tarde en que nos encontramos, dándole gracias al Señor, respirando, teniendo ese don impresionante que nos da el Señor, que es la vida, que es la libertad. Hoy queremos elevar nuestros ojos hacia la mirada de Dios, un Padre que siempre está constantemente mirándonos, buscándonos, acompañándonos, haciéndose cercano a nosotros. Un Padre que alza sus brazos para levantarnos. Papá Dios, te damos gracias porque sentimos tu sonrisa, tu bondad sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque sentimos tu amor que nos envuelve, que nos nutre, que nos da fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, porque nos guías constantemente, nos utilizas en nuestra vida. No eres lejano a tus hijos, eres tan cercano, tan providente. Señor, en tu providencia también nos vas instruyendo, nos vas corrigiendo, nos vas alertando. Hoy te pedimos, Señor, que seamos capaces de ver aquello que nos aleja de ti, aquello que sutilmente el enemigo nos está proponiendo, aquello que el mundo nos quiere brindar, confundir. Que a imitación de María Santísima podamos decir que no, que a imitación de la soberana Reina del Cielo, que es nuestra Madre, podamos huir y refugiarnos en tu corazón de Padre. Hoy te pedimos que nos hables al corazón y que podamos entender y cada vez ser más firmes en caminar en tu camino. Es el propósito de nuestra vida, darte complacencia, Señor, y algún día estar contigo en la vida eterna. Por eso te alabamos y te bendecimos y oramos también por cada uno de nuestros hermanos que juntos en familia nos abrimos a tu acción divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, ya después de esta hermosa oración en donde invocamos a nuestro dulce Papá del cielo para que venga y esté cercano a nosotros, pues recordemos, hermanos, que seguimos avanzando en esta temporada llamada Principales Inquietudes del Ser Humano, ¿verdad? Que pues se trata de dar respuesta a todas esas inquietudes, sobre todo al respecto de la muerte, del más allá, bueno, todo esto que está en nuestro corazón en medio de una cultura que prácticamente se ha alejado casi totalmente de Dios. Así es, y bueno, ustedes se han dado cuenta, todos los que nos han ido acompañando día a día, que hemos ido aclarando
a la luz de la palabra, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A la luz de la experiencia de los santos, de toda esta hermosa tradición, este tesoro que tenemos como iglesia, esa respuesta, esa pregunta tan grande, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de la muerte? Y bueno, hemos aprendido realidades concretas y una de ellas es la existencia propia del infierno, ¿verdad? ¿Qué sucede después de nuestra muerte? Pues tenemos la opción, obviamente, de pasar por el purgatorio antes de ir al cielo, ¿verdad? Si no estamos totalmente purificados, o si no, que Dios nunca ni lo quiere y que nosotros no lo querramos, o sea, condenarnos eternamente. Claro que sí. Y pues hoy seguiremos ahondando en la realidad del infierno que ya empezamos a tomar en estos días y ese estado del alma en la que predomina o se caracteriza por la ausencia total de Dios, por la ausencia de Dios, ausencia que es casi como un acto de misericordia divina, ¿no? Porque pues por duro que se escuche, es que Dios ha decidido estar ausente de estas almas porque ellas odian verle, para ellas es un castigo más tremendo tener a Dios cercano, las almas condenadas, ¿cierto? Y ellas quisieran ignorarlo, pero pues su tormento está en saber que Él existe y que le han perdido para siempre. Es por eso a veces que el Señor también como que se aleja pues de estas almas. Y lo triste de saber esto que acabamos de escuchar, de conocer todo esto, es que hay personas, tristemente sí hay almas que se aferran a odiar a Dios. Lo culpan de muchas cosas en la vida, ¿verdad? Satanás los envuelve en una mentira tal que ellos no son capaces de comprender el amor de Dios, de la misericordia del Señor. Tengo un caso que sucedió hace unas cuantas semanas de una de nuestras hermanas en misión. Estaba pues invitando a la adoración eucarística y se encontró en un comercio, ¿verdad? En un pequeño local, una muchacha que cuando la vio se empezó a reír y le dijo: hermana, conmigo no pierda el tiempo, porque mi padre es Satanás. Ave María Purísima, wow, terrible. Le dice: todo lo que Dios no me ha dado, no me ha concedido y que por muchos años le pedí, me lo ha concedido mi padre Satanás. Así le respondía. Nuestra hermana, pues al principio pensó que estaba bromeando y no. Le dio unas luces, le habló de las mentiras y engaños que Satanás le promete, ¿verdad? Y le dijo: algún día Dios quiera que tú salgas de esas cegues. Entonces, por eso se hace necesario que toquemos temas como el día de hoy, ¿verdad? Los pactos con el maligno. Es importante, hermanos. Claro que sí. Entonces, pues, empecemos escuchando una frase de nuestra espiritualidad comunicadora que nos va a adentrar sobre este tema. Conéctate con este pensamiento. Dice nuestra frase: mi vida debe ser un pacto con Dios. Hermanos, qué duro y difícil lo que nos comentaba la hermana Teresa al respecto de nuestra hermana que estaba en misión, ¿verdad? Y es que Satanás es el padre de la mentira. Totalmente, por eso debemos ser desconfiados ante todo lo que nos ofrece y conocer muy bien sus ofrecimientos, ¿cierto? Porque él tiene estrategias para engañar astutamente y siempre va a querer usurpar lo que a Dios le pertenece. ¿Y cuál es la pertenencia más amada de Dios? No es la creación, no es el cielo, no son los océanos, somos nosotros, hermanos, sus hijos. Nosotros los seres humanos somos esa pertenencia preciosa que Dios quiere y por eso el demonio nos odia tanto. Y pienso, hermana Consolata, que es necesario para iniciar este tema, además de haber escuchado esta frase que nos va adentrando, poder indicar ratificar, que sí existe el demonio. Esto lo hacemos porque sabemos que siempre hay personas nuevas dentro del programa, ¿verdad? Y también nosotros como cristianos constantemente necesitamos estar escuchando eso porque a veces nuestra fe como que se debilita y caemos en todas esas oleadas del mundo en donde te dicen: no, es que el mal no existe, es que el maligno no existe, simplemente que cada uno lleva su vida como quiere y pues lo que no me parece a ti, a mí no me parece, o lo que te parece a ti no te parece a ti. Y esa es una gran mentira, ¿verdad? Entonces es importante afirmar que el demonio existe y que una de sus grandes invenciones para él es hacer creer a la humanidad que no existe, ¿verdad? Y también es necesario pues
hacerlo a la luz de la palabra del Señor, porque es en la palabra del Señor encontramos la verdad plena, ¿verdad? Y Así es importante iluminar nuestra alma, nuestra conciencia con esta palabra del Señor. Claro que sí. Veamos ahora algunos textos entonces bíblicos, ya nos comentaba la hermana Teresa, en donde pues se evidencia la existencia de Satanás, ¿verdad? Y pues lo que él hace, ¿cierto? Como Dios cómo nos advierte sobre su presencia. Tenemos primero el libro de Job 1:6, capítulo 1, versículo 6. Dice, el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Y ahí es donde empieza toda la historia, que Dios le pregunta, bueno, ¿dónde estabas? Y el Satán le contesta, paseando por la tierra, o sea, viendo a ver a quién podía molestar. También nos dice Juan 17:15, en esta oración preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Uh-huh. En Lucas 4:1-2 encontramos que mientras que Jesús estaba en el desierto, estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Mateo 4:10-11 nos dice, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. En Lucas 10:17-19 encontramos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. A lo que el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos. O sea, la promesa que nos hace también el Señor. Qué increíble, ¿verdad? Entonces vemos aquí con estas varias, citas. algunas citas, sí. porque no estamos mencionando todas las que hay. No, hay muchas Ajá. más. Yo creo que, y hablábamos preparando el programa con la hermana Consolata, una de las más fuertes también es Apocalipsis 20. Todo el capítulo 20 que nos describen todo lo que tiene que ver con la serpiente, con Satanás. Y les leo el versículo 20:10, que es impresionante, y dice, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, con estas y otras más citas bíblicas podemos darnos cuenta cómo Jesús mismo increpó al espíritu maligno, ¿verdad? Cómo lo expulsó de los cuerpos de los que él poseía, ¿verdad? Y de esos cuerpos que le habían abierto las puertas a Satanás como tal, ¿verdad? Les hizo esos exorcismos. Y hermanos, esto no solo ocurre en las narraciones bíblicas, ¿verdad? No podemos ignorar el hecho de que ocurre y ha ocurrido a lo largo de toda la humanidad, inclusive antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Entonces las acechanzas del demonio están a flor de piel, siempre Satanás está obstaculizando los planes del Señor y no solo tendiéndonos trampas, sino que Él quiere poseernos totalmente, poseer nuestras almas, ¿verdad? Entonces a diario le vamos abriendo las puertas a través de las matanzas, del aborto, de las drogas, de la prostitución, de las desviaciones sexuales, del egoísmo y de tantos pecados que nos van alejando del Señor. Las puertas precisamente de las que ayer hablábamos, ¿no? En nuestro programa de las puertas por donde nos ataca el enemigo. Explicaba el padre Gabriel Amor, exorcista y escritor de varios libros de demonología, que en paz descanse, ¿cierto? Él nos decía que el diablo, antes que nada, es un espíritu creado por Dios como ángel. Como los hombres, también los ángeles fueron sometidos a una prueba de obediencia en la que Satanás, que era el más esplendoroso entre los espíritus celestes, se rebeló. Satanás es, por tanto, el primer diablo de la historia sagrada. Además, es el ser más potente de todos. Como en el paraíso, con los beatos y los ángeles, en sus distintas categorías, también en el infierno hay una jerarquía. Mientras que el reino de Dios está gobernado por el amor, el infierno está dominado por el odio. A mí me impacta. Impresionante. Sí, me impacta saber que Dios nos regala dones y dotó a los ángeles también de dones, ¿verdad? Y a pesar de que Satanás se rebeló, Dios no dijo, bueno, entonces me llevo todo lo que te di, ¿verdad? Sino que Dios
sostiene en su infinita misericordia y amor todo, o sea, los regalos que nos dio nos los regala, punto, ¿verdad? Entonces cada uno en su libertad decide cómo ir manejándolos, cómo irlos administrando. Y miren que me impacta porque también el padre Gabriel Amor nos da una clave en referencia a este tema de los pactos, ¿verdad? En donde nos dice Satanás también quiere tener su reino en el que el odio va a ser el centro, es el centro, ¿verdad? Y le gusta creerse a Satanás, igualarse a Dios, ¿verdad? Él quisiera que todos le adorasen, ¿verdad? Y llegó, o sea, tuvo el descaro también de decirle a Jesús mismo, póstrate y adórame. Sí, o sea, a mí me parece eso impresionante, ¿verdad? Pero entonces antes de avanzar, pienso que vale la pena aclarar en qué consiste el pacto, ¿verdad? Porque si partimos de eso, pues vamos a ir comprendiendo más lo terrible que es el que Satanás crea su reino y quiere que también nosotros seamos partícipes de ese reino, ¿verdad? Con mentiras y todo. Pacto, hermanos, según la Real Academia Española, es el concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Y cuando hablamos entonces de un pacto con Dios, un pacto, podemos decir que es un tratado, una alianza, un acuerdo entre dos partes de igual o desigual autoridad. Vemos a lo largo de las escrituras de la historia hermosa de la salvación cómo Dios va haciendo pactos. El primer pacto que hizo fue con Noé, luego lo hace con Abraham, luego lo hace con Dios mío, Moisés, ¿verdad? Y así va avanzando. Pero algo hermoso de este pacto es que Dios prometía algo y no exigía como tal algo. O sea, lo hacía en total libertad, lo hacía en total regalo, en total gratuidad. Qué hermoso ver que de todos modos Satanás no es así, ¿verdad? Porque vemos cómo claramente él te impone, te pide algo a cambio de algo que él te da. Entonces es como un negocio, es como un tratado, pero Dios sabe que Él es el dueño de todo, que es un Padre amoroso, que es un Padre de misericordia, y va a lo largo de la historia haciendo estos pactos en donde va prefigurándose el mayor de los pactos. Así es. ¿Y cuál es ese pacto precisamente que hacemos con Dios? Es hermoso porque el Señor mismo nos dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Uh-huh. Eso es lo que el Señor quiere. Y es algo preciosísimo, hermanos, porque aquí nuestro Señor Jesucristo viene con el Nuevo Testamento y se pacta ya la alianza eterna que hace nuestro Señor Jesucristo. Ya la carta a los Hebreos en el capítulo 8 nos explica que tenemos un sumo sacerdote y que no necesitamos más, que esta es la verdadera y definitiva alianza, es decir, el verdadero y definitivo pacto, porque Cristo con su sangre compró nuestras almas, las rescató del enemigo que ya nos había agarrado con Adán y Eva, ¿verdad? Nos rescató del enemigo, nos abrió al reino de los cielos y nos da, ¿cierto? Todas las gracias, las ayudas necesarias celestiales para resistir al enemigo, para ser su pueblo, para ser sus hijos, ¿verdad? Para aliarnos con el Señor y así no tener absolutamente nada que ver con el diablo. Entonces, esto es algo muy precioso en cuanto a la definición de lo que es un pacto. Es algo muy importante porque uno se compromete y cumple junto con la otra persona, así que debemos de ser muy cuidadosos con eso. Y recordar también que qué es lo que Dios nos pide, ¿verdad? O sea, en la gratuidad de su amor y de su rescate y en todo lo que nos da, pues la ley que son los mandamientos de la ley divina, ¿verdad? Y que Jesús no vino a abolir, sino que a darles plenitud. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos infringiendo esa ley, pues vamos cometiendo lo que es el pecado como tal, sean pecados veniales, pecados graves, ¿verdad? Y como veíamos el día de ayer, hay pecados que son los mortales, que son esos graves que vamos en donde le vamos quitando lugar a Dios, ¿verdad? En donde dejamos de adorarle, en donde le quitamos su reinado, ¿verdad? Y todas estas acciones nos llevan entonces a que haya idolatría, a que haya falta de fe en Dios, incredulidad, ateísmo, a creer directamente que hay otros dioses que tienen el poder
y a los cuales el ser humano les empieza a rendir tributo. Y eso es algo que tenemos que tener alerta, porque cuando en el corazón del hombre no es el centro, no es el Señor, pues siempre nos vamos a apoyar de algo, siempre nuestro corazón va a tender a algo. Qué importante, o sea, en nuestra oración pedirle al Señor que nos muestre qué ídolos, qué cosas están rigiendo nuestra vida, porque eso nos va iluminando, ¿verdad? Así es. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué les parece? Sí, vamos a nuestra siguiente sección y dejamos por acá entonces nuestra primera parte, porque la segunda también va a estar muy interesante. Y pues, hermanos, cuidémonos, ¿cierto? Se trata de cuidar nuestra alma, de no pactar con el mal, porque cuando pactamos, pues recibimos cosas superfluas y sensibles por un tiempo, pero luego la ira cae sobre nuestra alma para toda la eternidad. Así que, como nos dice San Pablo, considero que los sufrimientos de este mundo no son nada en comparación con la recompensa, ¿verdad? Así que es mejor sufrir aquí un poquito, pero tener una eternidad llena de felicidad y no al contrario, un poquito de felicidad y tener una eternidad en llamas, en suplicios y en sufrimiento. Vamos entonces con nuestra siguiente sección, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Así es, y antes de empezar les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden llamarnos a los números de teléfono desde los Estados Unidos al número 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205-271-2976. Hacernos sus preguntas, sus testimonios también, ¿cierto? Sus conversiones, sus apuntes, en fin. Se trata de que compartamos y que no nos quedemos con dudas algunas. Ahora sí, nuestra hermana Teresa nos trae para Viviéndolo hoy. Bueno, resulta que nosotros como comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial adoptamos y creemos firmemente que el Señor nos ha regalado a todos los artistas, a todos los que tienen que ver con comunicación social, arte y todo eso, como hijos espirituales, y por eso a veces nos alegran muchas noticias de personajes que están en el gremio de la cinematografía, en el gremio del arte y todo eso. Entonces hoy les traigo 5 datos curiosos que quizá ustedes no sabían de este famoso actor Sylvester Stallone, ¿verdad? Y Rambo para los de mi generación, Rambo. Tiene todas esas películas de Rocky, ¿verdad? Entonces, pues conozcamos que él actualmente pues tiene ya casi 78 años, por si no ya los cumplió, ¿verdad? Él fue criado católico, pero se alejó de la fe durante varios años buscando la fama, sí, buscando el ser mejor, el protagonismo, Hollywood y todas esas cosas, ¿verdad? Y después de dar varios giros equivocados, dice él, salió a la vida real, ¿verdad? A través de pruebas y tribulaciones. Su regreso a la fe católica se dio a través de la enfermedad de una de sus hijas, ¿verdad? Él dice que cuando su hija nació enferma, se dio cuenta que realmente necesitaba ayuda y comenzó entonces a poner todo en las manos de Dios. Empezó a creer en esa omnipotencia del Señor y también empezó a no solo a pedir perdón, pedirle perdón al Dios, sino a empezar a perdonar y a dar perdón a todos los que había de pronto agredido como tal, porque en la vida pues siempre sabemos, hermanos, que a veces lastimamos a personas que no conocemos. Él dice que el estreno de la película Rocky Balboa en el 2007 fue un giro en las películas, porque él dice que esta película tenía un corte cristiano como tal, en donde el protagonista empezaba a invocar al Señor, y que a través de un pasaje de la Biblia o de un salmo que él invocaba, entonces él recordaba que Dios era su fortaleza, y en la película se desarrolla cómo él también perdona, ¿verdad? Y que pasa por una prueba fuerte, pero él pone la otra mejilla. Entonces también resalta lo que es el servicio a los demás. Entonces es una película totalmente que habla de redención,
¿verdad? Inclusive entonces él lo lleva a su propia vida, ¿verdad? No solo interpreta un personaje que es redimido por Cristo, sino también él empieza a crecer un poquito más en la profundidad de vida de unión con Dios a través de la oración. También entonces a raíz de esto él hace un compromiso como cristiano con la caridad, ¿verdad? En donde se involucra en varias obras de beneficencia, obras de caridad, y pues también hace varias donaciones y ayudó mucho en toda esta tragedia a nivel mundial del COVID y tanta cosa, ¿verdad? Y conoció al Papa Francisco en persona el año pasado, en el 2023, ¿verdad? En donde pues también el Papa le decía, crecimos con sus películas. y le dice, y estamos listos para boxear, pero entonces hace eso, boxear contra el enemigo. Entonces me pareció muy, muy bonito rezar por los artistas, rezar porque yo me imagino que la presión a nivel emocional, a nivel de mundo, la competencia y todo, pues te puede ahogar, ¿no? Y ver que ellos son humanos, ¿verdad? Que se han esforzado muchísimo y que por eso llegan a triunfar muy seguramente, pero también hay otras partes donde también el enemigo como que te vende cosas que no están bien. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito saber que en absolutamente todas las profesiones podemos servirle a Dios y podemos ofrecérselas a Dios, ¿cierto? Para santificación de nuestra vida y volver a esa religión que nos enseñan desde chiquitos. En este caso, pues, gracias a Dios vuelve a su religión católica, ¿verdad? A nuestra religión católica. Qué bonito testimonio y qué bonito que apoyemos entonces con la oración. Hoy queremos darle un saludo muy especial, específicamente a todos los que nos escuchan a través de la radio EWTN, a todos aquellos que de pronto no alcanzan a escribir, ¿cierto? O no están dentro de las redes, pero que sí nos escuchan siempre. A todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Nos encomendamos a sus oraciones para seguir compartiendo todo este conocimiento, ¿verdad? Todas estas meditaciones sobre nuestra fe y seguir creciendo juntos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes oyentes de Radio Católica Mundial. Y bueno, hasta aquí entonces nuestro espacio de Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados con este tema, pactos con el maligno. Bueno, ya hablamos en general de citas bíblicas que nos muestran la existencia del enemigo, del maligno, ¿cierto? Y hablamos de su deseo de ocupar el lugar a Dios y de hacernos daño porque somos lo más precioso que Dios tiene, ¿cierto? Hablamos también de la gran astucia que Él tiene para querer ofrecernos, ¿verdad? Lo mencionamos así pequeñamente, querer ofrecernos cosas en esta tierra, pero al otro lado, en la vida eterna, pues nos va a vengar y nos va a llenar de sufrimientos. Exactamente, y bueno, veamos ahora entonces de qué maneras concretas se puede vender el alma al demonio, y también vamos a responder si es que las personas que pactan con el demonio van directamente al infierno. Según los testimonios de tanto de satanistas, de exbrujos y exorcistas, se concluye unánimemente, imagínense todo, o sea, concluyen en esto, que las personas que pactan con Satanás entregan su alma a él, y por lo tanto el propósito del mal será quitarle la vida para que su alma perezca eternamente. Wow. Es decir, la persona que directamente pacta con Satanás va en camino de condenación, hermanos, por lo que iría directamente al infierno. O sea, no hay otra. Se ya ha hecho un pacto. Exactamente. Recordemos que un pacto es una alianza. Exacto. En la cual las dos partes se comprometen a algo. Dios hace el pacto con nosotros, en donde Él nos dice, yo seré tu Dios, pero cumplan mi ley. O sea, lo mínimo, ¿verdad? Como lo poquito que podemos hacer. Claro, cuando acogemos a Dios por nuestro Dios, significa que estamos cumpliendo los 10 mandamientos. Porque bien San Juan nos dice, el que dice, pues yo creo, pero no ama a su hermano, que es un mandamiento, pues es un mentiroso, no está cumpliendo el mandamiento. Y es que, hermanos, esa es la letra de cambio que se firma con el mal. El enemigo dice al alma, yo te doy lo que me pidas, poderes, mujeres, dinero, capacidades, empresas, mejor dicho, de todo. Pero luego reclama el alma de la persona. Y obviamente la persona muchas veces no comprende lo que significa eternidad. Piensan que es mentira y por lo tanto venden su alma tontamente. Ay, Dios mío. Pero pues también hay personas que saben muy bien, y esto es lo más doloroso, ya como nos contaba la hermana Teresa el caso de esta muchacha, de esta joven
que le decía mi padre Satanás, hay personas que bien saben de qué se trata y venden su alma por el odio que tienen hacia Dios, hacia la vida, hacia sus familias y también, sin que ellos se den cuenta, el odio que tienen hacia ellos mismos. Eso es una cosa que de verdad es de morir, y por eso debemos tener muy en cuenta, hermanos, que si recibimos acá, si se hace un pacto, la persona tiene que cumplir y cumple porque ya firmó. Es como una firma, ¿verdad? Que, o sea, no se puede borrar. Es como el pacto del bautismo. Cuando viene el Espíritu Santo y sella el alma en el bautismo, eso nunca se va a quitar porque eso tiene un carácter sagrado cuando recibimos el bautismo. Ahí Dios centra el alma, ahí Dios reclama esa alma, ahí Dios nos hace reyes, sacerdotes, ¿verdad? Para Él, ¿cierto? Para nosotros mismos y para los demás. Y pues nosotros ya cuando crecemos, desafortunadamente, cambiamos ese pacto. Lo arruinamos por estar con el enemigo. Exactamente, y bueno, el padre Gabriel Amor nos explica que hay 10 manifestaciones del maligno que son causa de cuando uno pacta con él, ¿verdad? Es decir, aquellas veces consecuencias. Aquellas consecuencias que libremente una persona se atrae, ¿verdad? Como beneficios del maligno, sin importar lo que cobre hacia su alma, ¿verdad? Entonces, cuando hacen una negociación de estas, pues vamos a ver de qué se tratan estos 10 tipos de manifestaciones del mal. Vale, entonces los vamos a mencionar así brevemente. Primero, la subyugación demoníaca. Es decir, cuando una persona, hermanos, acepta estar bajo el dominio y señorío del maligno directamente y lo toma como su Dios, estos son, aquí encontramos los pactos de sangre, los pactos de palabra o cualquier ofrecimiento que se selle en pacto con él. Antiguamente los pueblos paganos ofrecían bebés, ofrecían vidas, ¿cierto? Más adelante pues ya también se pueden ofrecer animales, cabras, qué sé yo, cosas aparte, familia trágicamente. Es una cosa impresionante. Y entonces todos estos tipos de pactos traen subyugación demoníaca. O sea, quedan bajo el poder totalmente de Satanás, sin que haya nada pues que se pueda hacer porque la persona voluntariamente lo hizo. Y bueno, otra forma en la que podemos hacer también pacto y en las que se va a manifestar obviamente el maligno es a través de la magia, cualquier tipo de magia, negra, blanca, verde, las de los colores que existan, ¿verdad? Con cualquier tipo de brujería y de ritos satánicos, ¿verdad? Entonces en estos rituales, porque cada uno de estas cuando hay brujería y magia y todo eso, pues hay unos rituales en los que las personas admiten, Dios mío, qué terrible, ser siervos de Satanás, y con esto pues ejercen poder sobre esas prácticas. A mí me impacta porque en libros en donde explican el poder de Satanás, van narrando cómo estas personas que han hecho pacto con el demonio tienen el poder de traspasar paredes, ¿sí? Tienen el poder de convertirse en animales también, ¿verdad? O sea, Satanás les da un poder que obviamente al final de las vidas les va a reclamar, y les va a reclamar de manera terrible. Es el hecho de tontamente, como los niños, ¿no? Preferir comerse un caramelo ahoritica, pero dentro de 2 horas la mamá le promete llevarlo totalmente a una tienda y que se pueda comer absolutamente todo lo que quiera. Pues tontamente nosotros los humanos, por no conocer bien esa tienda que es la eternidad, ¿cierto? Preferimos comer acá un simple caramelo que nos da el enemigo con estos poderes que efectivamente lo da. Y yo quería también aquí como recordar la palabra del Señor cuando dice que no nos imaginamos que los sufrimientos de esta vida y las tribulaciones no tienen ni comparación mínima con las delicias, con las bendiciones que vamos a recibir en el cielo. San Pablo que dice que ni ojo yo ni oído yo lo que Dios nos tiene preparado. Entonces es eso. Cuando nosotros, o sea, por las cosas terrenales no alcanzamos, o como hizo Esaú, ¿verdad? Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, es tremendo, es impresionante. Y bueno, vamos con el tercero, que son las maldiciones. Ay, Dios mío. Es cuando una persona entrega a otra persona al maligno y que es más fuerte aun cuando hay lazos de sangre. Por ejemplo,
cuando un padre entrega a su hijo con maldición. Yo he escuchado desafortunadamente testimonios en donde la pareja ofrece a su hijo a cambio de fortuna, de dinero, de gran bonanza, y efectivamente se llenan de dinero de edificios, una cosa impresionante, pero el hijo paga. Incluso sea un caso muy muy fuerte en donde uno de sus hijos menores, de ciertas personas, desapareció en su propia casa sin dejar rastro alguno porque había sido entregado. Entonces son cosas y son testimonios que uno escucha y dice, wow, el enemigo se cobra, porque él cobra, hermanos. O sea, hay que tenerle no tanto miedo porque el poder de Dios es mucho más grande, ¿cierto? Y de la conversión y todo, pero sí tenerle cierto respeto, cierta prudencia más bien, y alejarnos de todo esto. Bueno, otra forma de pactar con el enemigo es a través de los hechizos, ¿verdad? Estos hechizos son esos maleficios con artefactos malignos que buscan la acción del mal hacia alguien. Esta es otra manera de servidumbre al mal. Estos hechizos se dan con esos conjuros, pócimas, todas esas cosas terribles que yo sigo insistiendo en que las películas te traen un montón de cosas, esas películas mágicas, peligrosísimas, en donde hacen también los mismos conjuros, hacen fórmulas, y en donde a veces uno hasta inocentemente de niño canta, ¿verdad? Ciertas cosas que estás invocando al demonio, ¿verdad? Y son puertas que se van abriendo. A mí me encanta el Salmo 121 que reza: el Señor te protegerá de todo mal, Él cuidará tu vida, el Señor cuidará tus salidas y tus entradas desde ahora y para siempre. Para todos aquellos que de pronto nos dan como sustico este tipo de temas, qué lindo tener al lado un salmo que te acompañe, en el que puedas proclamar la protección del Señor, porque, hermanos, esto es una realidad, ¿sí? O sea, el demonio está, y si uno no se cubre con la sangre de Cristo y no procura estar en la gracia de Dios, hechizos, maleficios, conjuros pueden entrar a tu vida. O sea, eso es algo claro y verídico, y lo hemos visto a través de testimonios, y no es, no es como, como yo no creo en eso de hechizos y todo eso, entonces no me va a pegar nada de eso. Hay que atenerse. Exactamente. ¿Verdad? También me acordabas ahora del Salmo 23 también, donde nos dice: el Señor es mi pastor, ¿verdad? A verdes praderas me lleva. O sea, es bueno también tener la palabra de Dios en general, es bastante exorcista, ¿cierto? Sí. Y otra cosa también que aconsejamos, hermanos, son los sacramentales. Los sacramentales, si estamos bien, en gracia de Dios, aleja de verdad fuertemente la presencia del enemigo. Alguna vez hablamos acá mismo sobre los cirios. Yo, por ejemplo, soy muy devota de los cirios. Prender cirios, hermanos, porque los cirios que nos quedan de Semana Santa, esos cirios pequeñitos, los ciriecitos, cuando sentimos de pronto que puede haber la presencia del enemigo, cuando vamos a hacer algo importante, ¿cierto? Se pueden prender y se deben prender, porque para eso es un sacramental. El agua bendita. La medalla de San Benito. Exacto. ¿Verdad? Los aceites para ungir también, el aceite, por ejemplo, de San Charbel. O sea, todas esas cosas ayudan muchísimo para que el enemigo no se nos acerque. Y en estos 4 ejemplos, hermanos, que vimos, la subyugación demoníaca, la magia negra, brujería, las maldiciones y los hechizos, pues aquí vemos cómo una persona pone su libertad plena, a veces por el deseo de adquirir cosas, ¿cierto? De hacer el mal, o simplemente por su deseo errado o pervertido de rendirle culto al maligno, entregan voluntariamente su alma. Y en estos casos en donde las personas han hecho esto, en donde libremente pensando, porque no es, esto no se da para personas que de pronto están mal de la cabeza o están con algún problema psiquiátrico, no. Sí, no aplica la moral. Es cuando tú estás realmente claro de que quieres conseguir algo y le vendes el alma al demonio a través de cualquiera de estas vías que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces aquí es necesario la intervención de la autoridad de la iglesia, ¿sí? O sea, un sacerdote exorcista cuando la persona quiere y está arrepentida y quiere salir de esto, ¿sí? Porque hay muchos casos, gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que la oración tan hermosa de la iglesia, de tus padres o de familiares que saben que estás metido en brujerías o que estás metido en cosas que no son, pues interceden por ti, ¿verdad? Y si hay posibilidades de rescatar a estas personas que han vendido su alma al maligno, ¿verdad? Pero estas, digamos que estas posibilidades es mientras la persona está viva,
¿sí? O sea, en una acción de la voluntad, en donde libremente él se arrepiente y acoge la misericordia de Dios y acoge su señorío. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, nosotros conocemos un familiar, una amistad que está metida en esto, o que sabemos directamente que ha vendido su alma al diablo, pero ya no se arrepiente y no quiere, entonces es muy complejo porque depende totalmente de la libertad de la persona. Claro que sí. Y bueno, otro salmo también acá recomendamos, porque no se trata, hermanos, de empezar a tener miedo, ¿cierto? De empezar a tener susto de, uy, Dios mío, qué terrible, no. Se trata de saber, conocer para poder defendernos. Uh-huh. Es como, acá tenemos un dicho, no sé si es mundial, pero soldado advertido no muere en guerra. Porque uno va preparado, advertido, uno sabe a qué se va a enfrentar, ¿cierto? Uh-huh. Y pues vale aquí recordar, hermanos, que sí es posible, totalmente es posible salir, como nos lo recordaba la hermana Teresa, salir de estos pactos a través del arrepentimiento, la confesión, ¿cierto? La oración asidua y la vivencia permanente de los sacramentos. Conocemos bastantes testimonios de personas, nosotras como comunidad, que han sido satánicas, ¿verdad? El mismo libro de ayer que yo les compartía de este padre que se llama Gonzalo, actualmente ejerce. Un libro contra la brujería, que no me están pagando para hacerle propaganda, lo digo porque me parece un sano libro de recta doctrina y muy bueno, y él mismo estuvo en todo esto metido, o sea, en cosas incluso satánicas y todo esto metido de pandillas, sobre todo, ¿cierto? Entonces es bueno saber que a través del arrepentimiento, confesión y sacramentos, pues podemos salir de ahí, ¿sí? Y además, en algunos casos, se van a necesitar procesos de liberación, exorcismos, como ya nos comentaba la hermana Teresa, pero lo bueno es que siempre hay esperanza y mientras que la persona, pues, esté viva, siempre vamos a poder salir de ahí. Uh-huh. Y algo muy claro que tenemos que tener es que llevamos este tesoro de nuestra alma en vasijas de barro, hermanas. Somos frágiles, somos débiles, ¿verdad? Pero Dios en su paternidad, en su bondad que nos conoce, nos ha regalado los mandamientos. Él no quiere que nadie de sus hijos se pierda y nos va protegiendo del maligno, de las acechanzas del demonio a través del pacto que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Como decías tú en el bautismo, es un sacramento en el que renunciamos al señorío de Satanás y aceptamos el señorío de Dios en cada uno de nosotros. Ahí estamos pactando por amor y es necesario, o sea, renovar. Qué lindo poder renovar estas promesas que hicimos en nuestro bautismo. Qué lindo podernos llenar de la presencia del Señor. Una persona que está fascinada por las luces y las deslumbres del mundo, puede caer en esto, ¿verdad? Porque se deja en la codicia del hombre, ¿verdad? Esa avaricia, estas seducciones que hay dentro de cada uno de nosotros, nos atenta contra todo esto, pero pues si nos apegamos al Señor, pues seremos libres, ¿verdad? Entonces es también muy importante esto. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si en medio de este tema como tan, ay Dios mío, hacemos una pequeña pausa musical, pues para alabar al Señor por sus grandezas, para reflexionar y también para orar por todos aquellos hermanos nuestros que han caído de pronto en los engaños, en las seducciones del enemigo y pues se han alejado de Dios. Pero bueno, antes entonces digamos, Padre, que todos te conozcan y te amen. No tengáis miedo de mirarlo a Él. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor. ¿Qué veis? veis? ¿Es solo un hombre sabio? Es solo un hombre sabio, no. Es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. Es un profeta. Es un profeta, sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Él es la vida. Él es la verdad. Él es la vida.
verdade. Lui è la vite. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada uno. Compartir. Eres la vida. Eres la verdad. Eres la vida. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. De vida. ¿Cuál? De vida eterna. 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 Eternal life. Buscad allá en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Buscad a Cristo. Mirad a Cristo. Vivid en Cristo. Él es la vida. Él es la verdad. Él es la vida. Seguimos conectados. Así es, hermanos, y con esta canción podemos darnos cuenta que solo el Señor es la vida, es nuestra fuerza, nuestro eje y quien nos rescata de las artimañas del maligno, ¿verdad? Vamos a empezar nuestras conclusiones y bueno, decimos a manera de resumen que siempre hay maneras directas de pactar con el demonio, ¿verdad? Pero recordemos que Satanás es muy astuto y siempre va a querer hacernos caer en el pecado, ¿verdad? Entonces el pecado, como decíamos ayer, es una puerta abierta. Y yo traía una frase de San José María Escrivá de Balaguer, ahorita que estamos preparándonos para el día de él, en la novena de él, ¿verdad? Como comunicadoras, es uno de nuestros patronos. Él decía en su libro Forja 9:52, un discípulo de Cristo nunca razonará así. Yo procuro ser bueno y los demás, si quieren, que se vayan al infierno. Wow. Este comportamiento no es humano, ni es conforme con el amor de Dios, ni con la caridad que debemos al prójimo. Lo traía, hermanos, porque a veces nosotros podemos decir, ay no, allá ellos que pactaron, ellos que se les ocurrió hacer eso, prestarse para abrir las puertas con Satanás. No, hermanos, o sea, hace parte de nosotros como vida de cristianos de preocuparnos por ellos, así como Dios llora por sus almas, porque fuimos creados con una gran ilusión para estar en el cielo. Ellos están siendo engañados y han pactado con el enemigo. Entonces es deber de nosotros como iglesia orar por estos hermanos que están enceguecidos y que están en las artimañas de Satanás como tal. Y no tener miedo tampoco. Así es. Y algo muy importante, hermanos, que debemos conocer es que nuestro pacto con el Señor debe ser con Dios. Está y se como que se concreta en los 10 mandamientos. Uh-huh. Hay un salmo que ahorita no recuerdo qué salmo es, pero es un salmo precioso donde dice:
bajo tus mandamientos me cobijo, Señor. Es decir, la persona que cumple los 10 mandamientos, que cumple con lo que Dios nos pide, está resguardada totalmente bajo estas alas divinas, está resguardada bajo el poder de Dios y nada lo puede tocar. Y va a ser muy difícil que salga de ahí, ¿verdad? Entonces, los mandamientos son nuestra alianza con el Señor, son nuestro pacto sagrado. Y pues si nosotros rompemos ese pacto, es decir, si faltamos, por ejemplo, algo que la gente a veces se nos olvida, no sé por qué, si faltamos a una misa dominical, ya estamos en pecado mortal, hermanos, porque es un mandamiento tanto de los 10 mandamientos como también de la Iglesia Católica, que nos pide asistir y escuchar misa dominical. Entonces es algo muy importante para saber. Y así entenderemos que vender el alma al diablo no es solamente cosa de brujos y de satánicos, ¿verdad? Que lo griten así explícitamente, sino también podemos estar enfriándonos en la fe, cometiendo vicios y vicios sin corregir, ¿cierto? Esto nos puede llevar a cometer pecados graves, que ya le estaremos abriendo una puerta enorme, y pecados que incluso disfrazamos, ¿es cierto? Y nos hacemos la ilusión de que no son graves. Por ejemplo, el robo es un pecado que atenta contra los 10 mandamientos. La mentira, la difamación, la sexualidad desenfrenada atenta contra el 6º mandamiento. El aborto atenta contra también el séptimo mandamiento, no matarás, ¿verdad? Bueno, no, ya me truncaron los mandamientos, pero atenta contra los mandamientos. El quinto, yo sí decía, no, el séptimo es el quinto. Sexto, no, y el séptimo es no decir mentiras. Queremos bajarlos de nivel y decir que no son pecados. El enemigo, hermanos, y con esto del aborto, tiene sus raíces, sus garras puestas en este mundo, porque muchos sucumben a esto y no saben que están cometiendo un pecado fortísimo. Ayer en esos días platicábamos con las hermanas en el comedor sobre precisamente las consecuencias de estos pecados en el infierno, que lo revelaba un místico. Yo les compartía que lo había leído, y cómo, por ejemplo, las mujeres que han cometido aborto por querer, ¿cierto? Porque ahí hay muchos atenuantes que no nos vamos a meter en eso, pero la que hace con conciencia de que puede ser un asesinato grave, ¿cierto? Y lo hace, no sé, por amor a su cuerpo, por no querer estar con la persona, porque fue un desliz, qué sé yo. Y cómo pagaban fortísimamente con esto que voy a decir es fuerte, hermanos, pero bueno, se los compartí a las hermanas, cómo pagaba ella misma acuchillándose. Los demonios la incitaban en el infierno a acuchillarse ella misma el vientre, y cómo los brujos y los satánicos eran los peores que eran atormentados en el infierno, porque el demonio se vengaba de ellos, ya que como el demonio es muy orgulloso y soberbio, y lo sabemos, en vida aquí en la tierra el demonio había tenido que obedecerles. Cuando mandan esos hechizos, esos conjuros, pues el maligno va y opera lo que el brujo manda. Entonces, claro, se desquitaban totalmente en el infierno. Eso es algo fortísimo, hermanos, y que debemos de saber y conocer, pues, para prepararnos y para orar. Y eso es la astucia de él, ¿verdad? Porque él no les va a decir, miren cómo van a pagar, cómo van a rendir cuenta, ¿verdad? Para nada. Nuestra alma es valiosísima, hermanos. No podemos permitirnos dejarnos seducir, engañar por el demonio. Tenemos nuestro tesoro, es el regalo que Dios nos ha dado, nos ha hecho a semejanza de él. Dios vive en nuestro corazón, en nuestra alma, y hemos sido creados para amarle y para ser amados por él. Entonces yo creo que tenemos que vigilar, ¿verdad? Con oración, con los 10 mandamientos, los sacramentos, como lo hemos dicho. Y bueno, prácticamente estamos terminando nuestro programa y queremos terminarlo con broche de oro. Sí, vamos a terminar con una oración bien hermosa, larga, para que nos vaya todos los nervios por los temas, porque mucha gente, yo por ejemplo, yo soy como nerviosita también, me da como cosa, pero es un deber, hay que evangelizar y hay que hablar de todas estas cosas. Entonces nos vamos a poner en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proclamar el Salmo 91. El que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Sadai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío, que Él te libra de la red del cazador y de la peste funesta. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas tienes un refugio, escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque a tu lado caigan 1000 y 10,000 a tu derecha, a ti no ha de alcanzarte.
Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón de los impíos. Tú que dices, mi refugio es Yahvé, y tomas a Elión por defensa. No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón, pues Él se abraza a mí y yo he de librarle, le exaltaré, pues conoce mi nombre. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. Hartura le daré de largos días y haré que vea mi salvación. Gracias, Padre Celestial, por estos regalos que nos das, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hasta el día de mañana. Que Dios los bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.